Hola, ¿cómo están? Yo soy Cata Delía. Bienvenidos a Transición 2030, el programa de A24, donde pensamos la transición energética en contexto de cambio climático. Y hoy vamos a hablar de un tema que quizás no hemos trabajado en este programa, pero que está en boca de todos. ¿Qué está pasando con la industria de la ropa? ¿Qué está pasando con el fast fashion? A ver, porque si nosotros pensamos en todas las emisiones globales, el 10% de las emisiones globales vienen de la industria de la ropa según las Naciones Unidas. Y el problema es que gigantes del fast fashion, como por ejemplo hemos escuchado marcas de China, Shein, Temu, están acelerando todavía más este problema. Y no solamente es un problema de contaminación de emisiones, sino también que están arrasando con las producciones locales, con los puestos de trabajo y generando millones y millones de desechos que son un problema para este planeta. Por eso hoy dijimos, vamos a hablar de este tema, porque justamente vamos a pensar de qué manera afecta a un país, a la transición energética, y queremos escuchar a ambientalistas, científicos y sobre todo a los protagonistas de la Argentina. ¿Qué está diciendo hoy acá la industria textil? Tenemos invitados de primer nivel, como siempre en este programa, así que los invitamos a quedarse, que se viene un programón. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Guadalupe River didn't rise, it ripped lives. Seguimos acá en la cumbre climática mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Y nuestra primera invitada del día es una amiga de la casa, ha venido muchas veces, es Laura Rocha, que es la directora de Periodistas por el Planeta. Hemos estado con ella incluso en alguna cumbre climática mundial y hoy viene aquí porque sabe mucho y está muy metida con este tema de la industria del fast fashion. ¿Cómo andás, Lau? ¿Cómo andás, Cata? Gracias por la invitación. Gracias por volver a este programa, siempre nos encanta escucharte. Bueno, gracias a ustedes, la verdad. Bueno, a ver, ayúdanos a entender un poco a grandes rasgos, primero, ¿cuál es el daño que genera la industria del fast fashion y qué es? Digamos, la industria del fast fashion no es algo nuevo, lo que pasa es que lo que estamos viviendo en este momento es algo que se denomina ultra fast fashion. ¿Por qué? Pará. Sí. Empecemos por el principio, entonces. Claro, ¿por qué? Porque combina no solamente, digamos, la adicción que la humanidad tiene por el consumo, que es, digamos, lo que nos trajo hasta acá, ¿no? Esta contaminación planetaria que tenemos, sino que combina también lo que es la tecnología, la inteligencia artificial, los algoritmos. ¿Por qué? Porque lo que se denomina ultra fast fashion es lo que llega a través de distintas plataformas de consumo, que lo que hace es empezar a fabricar unidades en pocas cantidades, pero por medio de algoritmos y de interacciones en las redes sociales, elige qué va a producir. Entonces, por ejemplo, hay un producto ustedes ven, no sé, en Instagram, un producto hoy veía yo, por ejemplo, para volcar la leche o para un pañuelo para adornar tu saco. Bueno, entonces lo que hacen es fabrican entre 10 y 100 y según la cantidad de me gusta, según las interacciones, según la cantidad de veces que se comparte, se decide cuál se produce. O sea, todo eso es vía digital. Todo digital. Todo, en todo el mundo, por supuesto, una escala planetaria, imagínate. Lo que pasa es que después, una vez que se elige el producto, bueno, ese producto se produce en masa. Esa producción en masa, por supuesto, no ocurre en una sola fábrica. O
sea, son distintas fábricas más pequeñas que están ubicadas en general en el sudeste asiático, en donde primero los precios de producción son muy baratos, pero a la vez tenés que producir unas cantidades impresionantes. Porque le venden, o sea, están en el sudeste asiático y le venden a todo el mundo. A todo el planeta, y nos llega acá, incluso ahora a Argentina, desde hace poco, puerta a puerta. O sea que vos lo pedís y en 15 días o 20 días tal vez lo tenés en la puerta de tu casa. Porque, perdón, voy a hacer un comentario, pero escuchaba en el gimnasio una charla de 2 personas que estaban hablando de que se mandaron casi una valija de ropa desde China, ropa muy barata desde China. ¿Es esto? Es exactamente eso. Lo que pasa que, ¿cuál es el detalle, Cata? Que una vez que eligen ese producto, como yo te decía, bueno, se produce así en esas cantidades. Ahora, ¿sabes cuántos productos se generan por día? ¿Cuántos? 10.000 productos. Por día. O sea, es inabarcable, es muchísimo, inimaginable, y además también, obviamente que no se puede consumir todo, porque tampoco se van a comprar todo, por más que seas un compulsivo para comprar. Y los dueños de estas grandes plataformas, porque yo dije marcas en la presentación, pero entiendo que son plataformas, ¿son chinas? Bueno, sí, hay chinas, pero bueno, también hay de todo, ¿no? Hay otras que son más pequeñas, por eso yo te digo, esas son como los gigantes. Yo nombré a Shein y a Temu, que quizás son las más conocidas, pero vos me decís hay muchas más. Hay muchas más y de hecho, por ejemplo, hay legislación ya en países como Francia o también actualmente la Unión Europea, que también está trabajando una ley de protección de la industria de la moda. Francia, obviamente, porque quiere proteger su propia industria. Francia es famosa por la industria de la moda, necesita protegerla, entonces ahí incluyen otras marcas que nosotros conocemos seguramente, o sea, CIA, Forever 21, o sea, hay muchas otras que tienen como ese modelo de producción, lo que pasa es que no llegan a la escala de estas plataformas. ¿Por qué? Esas son fast fashion y vos decís estas plataformas Shein y Temu son ultra fast fashion. Exacto. Y ahora, ¿cuál es el daño de todo esto? Yo leí algunas cifras de las Naciones Unidas sobre el impacto de las emisiones globales, pero si vos le tenés que explicar a nuestros televidentes, bueno, esto es lo que está pasando con la industria del fast fashion. Bueno, el daño... Con el planeta, ¿no? Sí, sí. El daño es digamos, se produce en toda la cadena de producción, o sea, desde que empieza la producción hasta que termina. Esto es desde el inicio hasta el final. ¿Por qué? Porque la primera cosa es el tipo de materia prima que se utiliza. En general, las materias primas que se utilizan para este tipo de prendas, de ropa de vestir, son de muy poca calidad o de baja calidad y en general son derivados del plástico. La mayor parte de esta indumentaria está elaborada, por ejemplo, con poliéster, que es un derivado directo del plástico, donde están, como siempre, nuestras amigas las petroleras, ¿no? Además de eso, la cantidad de agua que vos usás para producir los textiles, ¿no? Porque eso es impresionante. Leí también que tenían sustancias tóxicas, ¿puede ser? Bueno, claro, porque los químicos que vos necesitás para producir y para transformar ese poliéster en un textil, también usan esos químicos que obviamente se mezclan con el agua vuelve después siempre a la naturaleza y vuelve, por supuesto, contaminada. Porque leí que había algún informe de Greenpeace que había hecho para la Unión Europea donde hablaban de presencia de plomo, por ejemplo. Bueno, puede ser presencia de plomo y presencia de cadmio, sí, que son dos grandes contaminantes porque aparte son dos bioacumulables, digamos. O sea, el cuerpo, una vez que los recibe o que los consume, esa sustancia se bioacumula. Entonces, no es que después se te va del cuerpo, sino que después cuando seguís recibiendo se va acumulando. Ahora, Lau, vos decís, está en toda la cadena. Desde que empieza, ya empieza el daño y el impacto ambiental, lo socioambiental, ¿no? Exacto. Vos decís agua, las sustancias químicas que se utilizan en el proceso. Entiendo también la mano de obra esclava, ¿no? Bueno, en términos de derechos humanos es fundamental. ¿Por qué? Primero porque, como ya la Corte Internacional de Justicia ha dicho hace poco tiempo, el cambio climático tiene que ser abordado como un tema de derecho humano y esto es central. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los derechos laborales de los trabajadores, que por supuesto que no se cumplen, porque vos imaginate que no nos podemos comprar un pañuelo por $1, no. Porque ¿cuánto le pagaron a la persona que lo hizo? ¿Cuánto le salió? Claro. Exacto, es imposible, porque aparte si yo lo pago $1, toda la cadena, digamos, anterior recibió menos de $1. Y ahora vos decías 10.000 prendas por día, ¿no? 10.000 productos por día. Bueno, exacto. ¿Qué pasa con todo eso que no se consume? Bueno, todo eso que no se consume, por eso. La primera cuestión es, entonces, daño al ambiente desde el principio. Sí. Daño en términos de justicia social.
también daños en términos psicológicos, digamos. ¿Por qué? Porque toda esta cuestión del consumo, a lo Bauman, digamos, la modernidad líquida, esta cosa de tener la satisfacción inmediata con algo que me compro, pero que se me termina en 2 minutos, hace que yo tenga que volver a comprar y volver a comprar y volver a cliquear. Porque son de mala calidad esas prendas. Son de mala calidad y además te generan esa ansiedad realmente. Cuando vos tenés redes sociales y las usás, incluso aunque no seas de consumir ni de comprar online, a vos la publicidad te llega igual. Entonces vos decís, ¿por qué me llega a mí? Bueno, es como un intento de convencerte y convencerte hasta que te ganan por cansancio. Pero después, al final del día, también está el desecho, ¿no? Porque, bueno, además duran poco tiempo o capaz que también ni siquiera es por la calidad, sino porque te aburriste, porque no lo querés usar más. ¿Y eso a dónde va? Bueno, la ropa usada o que está en desuso, en general termina en grandes vertederos, en grandes basurales, que por supuesto, ¿dónde están? En el sur global. El más grande está en África, en Ghana, y el segundo más grande está en Chile, en el desierto de Atacama, ¿no? Entonces, eso tiene que ver porque hay pocos aranceles para el ingreso de este tipo de indumentaria, porque, bueno, ingresan y hay gente que, bueno, reutiliza la ropa, o, bueno, ahora existe la moda circular o las iniciativas de moda vintage, pero no necesariamente se usa todo. Entonces, casi el 80% después va a esos basurales. O sea que, fíjate que toda la cadena está viciada y, de hecho, yo cuando mencionaba la legislación que está trabajando en la Unión Europea, tiene que ver con la responsabilidad extendida del productor. ¿Qué es esto? Cuando el productor se tiene que hacer cargo del producto, tanto desde que lo fabrica hasta su destino final. Toda la cadena. Toda la cadena. Nos abriste un mundo tremendo y tenemos invitados, Lau, que te invitamos a quedarte, que son del sector, que los vamos a ir escuchando, porque por supuesto que esto ya tiene efectos sobre, por ejemplo, las pymes y las empresas de indumentaria en la Argentina. Así que te invitamos a que te quedes a escucharlos y, por supuesto, gracias por volver a este programa. Como decía al principio, sos una amiga de la casa. Gracias a ustedes. Y la última cosa que quiero decir es que es verdad que hay veces que nosotros vemos que por ahí las cosas o la ropa sale cara, pero hay veces que también tenemos que pensar que lo barato sale caro. Bueno, gracias, Laura. Nada. Nuestro segundo invitado ya nos va a hablar, al igual que los próximos invitados, de lo que está pasando en la Argentina y cómo afecta toda esta industria del ultra fast fashion, como explicaba Laura Rocha, y también del fast fashion, a la industria textil argentina. Estamos con Marco Meloni. Marco es vicepresidente de la Fundación Proteger, ya nos va a contar qué hacen y qué es, y es integrante de Industriales Pymes Argentina. Gracias por venir, Marco. Primera vez en el programa. Gracias a vos, sí. Bueno, a ver, presentate vos, contanos un poco de estos dos lugares, tanto la Fundación Proteger como IPA. Bueno, IPA es Industriales Pymes Argentinos, lo que toma son todas las industrias pymes de todos los sectores. Más o menos contabilizamos 14 sectores. Mientras que la Fundación Proteger es la cadena agroindustrial de todos los eslabones, empezando de todo lo que es la industria petroquímica para los hilados, en especial el algodón, que es lo que más se hace en la Argentina y que se exporta, hasta la prenda terminada. De ahí los distintos eslabones. Para ser muy rápido, tenés básicamente formación de la materia prima, primer eslabón, segundo eslabón, la hilandería que te hace el hilo, tercer eslabón, la tejeduría que teje la tela, cuarto eslabón, tintorería y terminación, tela terminada, lista para el quinto eslabón, que es la confección. Espectacular como lo explicaste, gracias, Marco. A ver, cuando nosotros pensamos este programa, que nunca lo habíamos trabajado acá en Transición 2030, no nos costó que quieran hablar desde el sector cuando empezamos a decir vamos a hablar de la industria del ultra fast fashion, de lo que está pasando acá con la industria textil argentina. Empezamos a hablar con distintos empresarios textiles serios, algunos de ellos van a venir hoy acá, muchos quedaron afuera y vendrán a otro programa, pero evidentemente hay un efecto concreto sobre lo que está pasando en la Argentina. Yo te quisiera preguntar a vos, ¿cuál es ese efecto? ¿Qué ves vos con la industria del ultra fast fashion y cómo afecta, según tu mirada y tu conocimiento y tu vivencia también, al sector textil argentino?
Mira, yo hace 50 años que estoy en esto. Vos decís, ¿cuántos años tenés? Un montón. Claro, que tenés 1000 años. ¿Cómo es? Estaba terminando el secundario y estaba cargando, y en el verano ayudando a cargar piezas de tela. Claro, desde el principio, naciste ya con la tela. Como primera cosa, como industrial o como emprendedor en Argentina, el 5 de junio se cumplieron 50 años del Rodrigazo. Así que yo me lo acuerdo. Está bien, era un espectador pasivo. De ahí en adelante mirá todo lo que pasamos y la persona que vino hoy, yo, y las otras que van a venir, estamos vivos. Y te puedo asegurar que las otras personas que pueden llegar a venir también deben tener esa cantidad vía el papá o vía el abuelo. Es decir, que si resistimos, conocemos cómo resistir, lo cual no quiere decir que esa resistencia sea eterna. El problema de la ropa barata siempre existió. Pero nunca se habló de esta manera. No sé, a mí está todo el mundo hablando de ropa barata de China. Sí, cambió este concepto. Sí. El problema fue, y capaz que me meto en algo político internacional, el consenso de Washington en el 90 cuando te dijo, mira, se cayó la cortina de hierro, este es el capitalismo, se saca la careta y en vez de existir un capitalismo humanitario como suele pasar en el norte de Europa, lo que se hizo es un capitalismo voraz sin importar cómo estaba hecha la mercadería. Vos fijate que los afroamericanos descienden de los esclavos que trajeron desde África para trabajar en algodón en el sur de Estados Unidos o los frutales de Centroamérica. Ahora cambió ese concepto, ahora las fábricas van donde están los esclavos, ¿sí? Entonces van a Asia. Y esas condiciones hacen que para que vos existas muchas veces copies ese estilo. Pasó en la década del 90 de dos maneras. Con la salada, porque el mismo proceso que ahora, país caro, 1 a 1, poca demanda, inflación cero, vos fijate que paralelos, ¿no? Ley de déficit cero, pero después sí, se cae todo, corralito, 25% de desocupación y 25-30 muertos. Entonces, ¿qué pasó en la década del 90? El que cosía decía, ¿y a mí me mandan a manejar el banco, un cajero o después unos drones? Yo sigo con lo mío, voy a tratar de copiar eso. Entonces se genera un sector donde trata de imitar eso. Lo que pasa es que el modelo se profundiza y ya no importa nada, ni cómo está hecho, y vienen, como bien dijeron, esto ultra fashion, con la velocidad ultra fashion, que yo creo hasta que si uno lo analiza, alguien que conoce lo que es la cadena comercial y de fabricación en el mundo, la materia prima está hecha en China, pero no la mano de obra. La mano de obra en importación temporal se manda a Myanmar, que está fuera de la OMC, porque en China 700, 800 dólares por mes es caro, ¿sí? Pese a que tiene pocos impuestos ese sueldo. Mientras que un Bangladesh, un Myanmar que está en 70 dólares, ahora Eritrea, Walmart, siempre cumpliendo bien con sus cosas y sus deberes, está en 25 dólares por mes por 16 horas de trabajo diario, todos los días. Y entonces, viste, tenés una ropa que no solo está manchada de esos agroquímicos y químicos malos, sino que está manchada de sangre también de la gente que se esclava y crea esa ropa. Es terrible todo lo que estás describiendo. No quiero desperdiciar el tiempo con vos porque tenemos muchos invitados y es muy interesante escucharte. Te quiero preguntar concretamente por qué nosotros tenemos que mirar, los argentinos y sobre todo la industria textil, con mucha atención este fenómeno. ¿Cómo está afectando específicamente al país esta industria del fast fashion y del ultra fast fashion? Claro, mira, yo diría dos cosas, son dos ejes. Primero, todos dicen, tenés que competir y cambiar. ¿Contra quién? Porque hay mucha queja también de, bueno, pero la ropa en Argentina es cara. Bueno, está bien, yo hago una tela como una gabardina elastizada que se la vendo igual a una marca que la vende a 100.000 pesos y a otra marca de flores que la vende a 15.000. ¿Y yo qué tengo que ver? ¿Y qué tengo que ver si una camisa de Zara, mismo modelo, esto lo hablé con Montenegro, se hizo bastante famoso, mismo modelo, hecho en Marruecos, acá sale 60%, 50% más caro que en Brasil, y en Brasil el impuesto de ingreso de esa mercadería paga el 35% y acá lo han bajado al 20%. Evidentemente la industria nacional frente a eso no tiene nada que ver. Hay costos intermedios muy grandes.
Y después el otro problema es que el que tiene que cambiar no soy yo, son ellos. Son ellos los que esclavizan, son ellos los que contaminan, son ellos los que tratan mal a la gente, son ellos los que tienen chicos trabajando menores. En Nueva Zelanda tienen una trazabilidad que le tienen que asegurar al que compra la mercadería, al que la vende, que eso no fue tocado ni una vez en ningún eslabón por un menor de edad. Ahora, vuelvo de nuevo a cómo afecta a la industria textil argentina. ¿Qué estás viendo, qué están sintiendo en el sector? La industria textil, frente a esto, se puede decir este conjunto y de planetas alineados negativamente está siendo destrozada. Y no destrozada, o sea, es realmente destrozada. Es un genocidio industrial en todos los sectores, te lo puedo asegurar y te lo digo por IPA, porque yo de los 14 sectores que manejamos, 1 gana, 2 empatan y los otros 11 pierden. Marco, ¿desde cuándo decís que está siendo destrozada la industria textil? Mirá, yo creo que en la parte textil se empezó a ver a partir de mayo, junio del año pasado. ¿Por qué? Porque con la devaluación muchos se asustaron, porque también se decía que se iba a 3, 4 mil pesos porque iban a dolarizar, frenaron la importación, pero después cuando vieron que el método del gobierno para parar la inflación era el ancla cambiaria, esa estabilidad cambiaria relativa que hay, lo que hizo es traer el aluvión de afuera. Además, ¿qué hizo? Vos tuviste una devaluación de 2,5 veces, supongamos, desde el dólar oficial, y a mí todos los servicios de logística, agua, luz, gas, transporte, me subieron en dólares 3 veces. En dólares 3 veces. Es decir, me hicieron descompetitivo, me hicieron perder competitividad. Ahora sumo las cosas peores que pasaron. Sacaron las DJCP, Declaraciones Juradas de Composición y Producto, es decir, que no se analiza cómo viene hecha la prenda. Hoy tenemos varios problemas con prendas que se compraron vía Shein, donde causaron irritaciones graves sobre la piel. Mira, esto ya pasó acá en la Argentina, te lo pregunto porque recién Laura Rocha contaba, ¿no?, que había un informe que hablaba de contenido de plomo. Claro, bueno, por químicos ejemplo, nocivos. Los juguetes, en la Cámara de Juguetes tenían un control propio de plomo porque los bebés se llevan los juguetes. Bueno, no va más, es decir, no está ese control. Además se eliminaron los valores de criterio, es decir, si vos tenés un suéter cuya materia prima vale $3, no lo podés traer a 1 porque le tenés que agregar valor. Lo eliminaron, lo que importa es lo que pones en la factura. Después tenés el tercer punto, todas las desventajas que tenemos nosotros de todos los costos en dólares altísimos. Vos fijate, hoy la tasa, Banco Nación 82%, y la proyección de devaluación del dólar es 32, 42 anual. Es decir, que yo, pyme, me estoy financiando con una tasa del 40% en dólares. En Europa y en Asia vale el 4%. Y eso lo sufro yo. Yo lo sufro. Yo soy el tipo que hace una temporada y está 4 meses invirtiendo para agregarle valor, como te dije, desde el hilo hasta la confección terminada, vendiendo una persona que me da cheque a 90, 60 días y que me tengo que bancar una financiación del 3-4% en dólares y tengo que competir con eso. Evidentemente lo que se está buscando, yo no sé si es por exceso o por defecto, o por acción u omisión, pero la verdad es lo que están haciendo es todo lo necesario para que haya un país totalmente industrializado que no lo pueda haber con 50 millones de habitantes, porque los ejemplos que dan de Uruguay... Desindustrializado. Industrializado, desarrollado industrialmente, sí, con sueldos dignos para la gente, para que pueda consumir un mercado interno que sea pujante. Ahora, Marco, todo esto que estás diciendo es muy fuerte y estudiando para este programa leí que ustedes desde Proteger destacaron y debatieron lo que está pasando en Francia, donde avanzaron con una legislación para tratar de proteger a la industria textil de estos gigantes del ultra fast fashion. Contanos un poco qué vieron, qué dice esa legislación en Francia y por qué ustedes lo empezaron a discutir. Mirá, ¿hay algo que se puede hacer en la Argentina? Es muy interesante lo que decís. Te lo pregunto, me hacen 6 minutos. Nos quedan. Acá tenés 2 maneras de hacerlo, sí, 3 maneras de hacerlo. Una, los garrotazos, sí, como lo hace Trump subiendo aranceles al 50, 60, 70, 100, nosotros 20. Que la gente dice, 20, 1, a los garrotazos.
2, al modo europeo, con más glamour, haciendo un pasaporte digital, en el cual vas a tener que decir en qué condiciones fue hecha la mercadería a nivel social. Si había trabajo esclavo, si había explotación, cómo fue hecho químicamente, cuánta huella de carbono consumió, que va a estar en función del arancel que vas a pagar. Es decir, van a superar el 35% máximo de arancel, que por ejemplo tiene Brasil para la ropa, nosotros 20, lo bajaron 15 puntos estos muchachos, y entonces de esa manera van a superar los 35. Pero después hay una tercera manera, una unilateral como Macron. Vino Macron, salió y dice, miren, yo no puedo esperar hasta el 2030. Sí. Yo lo hago ahora. Estos muchachos acá no entran más. En Francia, dijo, no entran más estos No entran gigantes más. del fast También fashion. Trump, lo que dificultó Trump con valores referenciales, aranceles. sí, este modo de esta libre circulación de mercadería. Y lo peor es esto, el pobre tipo que está haciendo una cosa y le pone hasta el precio para que se venda en Roma una remera de marca a $70, 70 euros, Sí. ese tipo se da cuenta que la remera que hizo en 15 minutos, él lo gana por mes. ¿Qué quiere hacer ese tipo? Vivir mejor. ¿Qué hace? Se sacrifica y trata de irse a los países europeos donde se vende eso. Y te cierro esto. Sí. ¿Qué hace? Se ahoga en el Mediterráneo porque no lo dejan pasar. Es decir, que es preferible dar el libre movimiento a una caja de zapatos que a un ser humano que quiere progresar. Es terrible todo y me da mucha pena tener que ir cerrando la entrevista, No, Marco. Nos quedan 2 minutos. Yo Será lo que para te otra pregunto vez. es, ¿se está discutiendo todo esto? Vos decís Macron directamente lo prohibió, Trump Sí. lo empezó a dificultar, en la Unión Europea también lo están discutiendo como bloque. Sí, claro. ¿En Argentina ustedes están tratando de que esto suceda o estamos muy lejos? Bueno, mirá, acá la palabra lejos o cerca, o rápido y pronto, o prevenir algo es imposible. Es imposible. Hoy me decía el banco, hoy la tasa está en 82. Mirá, mañana capaz que según la licitación de la letra, capaz está a 20 puntos menos. 20 puntos menos. Es muy difícil. Lo que sí le aseguramos, que nos estamos uniendo todos los grupos de producción, que queremos una sociedad de consumo que sea ascendente, que tenga aspiraciones y que tengan igualdad de oportunidades, que es la plataforma de un país industrializado, porque no se habla más de países de primer mundo como en la década del 90. Países industrializados con un Estado que esté presente pensando en lo que menos tienen y que le den la oportunidad de crecer. O sea que vamos a ver acciones desde el sector. Muy fuertes. Por lo menos nosotros y yo personalmente, frente y junto a los demás grupos que estamos hablando, lo vamos a hacer. Bueno. Porque es el futuro. Y después me dicen, no quiero ser Irlanda, no quiero ser Luxemburgo, me alcanza con ser Perú y Paraguay. Yo los aprecio muchísimo. Me gustaría pensar en esa década del 70, donde alguien con 6, 7 sueldos se podía comprar su autito, donde cambiaba de trabajo porque había tanta demanda de trabajo que podía elegir el lugar mejor, geográfico, de comodidad y que gane más, que el consumo interno sea un trampolín para exportar. Y bueno, todas esas cosas es lo que anhelamos. En realidad lo que queremos es el bienestar para la mayoría. Marco, te comprometo a volver y a Lo seguir quiero. a ver, entiendo que se van a mover mucho por lo que vos decís, así que volver y seguir charlando de este tema. Es una conversación que recién arranca en este programa. Gracias por venir. No, gracias a vos. Seguimos escuchando acá en Transición 2030 a los empresarios textiles argentinos y en este caso tenemos a Alejandro Pernas con nosotros aquí en Transición 2030, que es el responsable de la famosa Sastrería González y es un gusto tenerlo por primera vez aquí en este programa. Gracias por venir, Alejandro. Gracias, Cata, por la invitación. Bueno, son muy conocidos ustedes, pero siempre está bueno contar un poco quiénes son y algo de la historia de Sastrería González. Bueno, a ver, la historia, yo te puedo contar una historia moderna, porque nosotros no somos fundadores de Sastrería González, sino como industriales éramos proveedores de Sastrería González hasta un momento que la familia González decidió vender la marca, nos hicimos cargo de los derechos, y bueno, y le estamos dando hoy una impronta, un cambio de imagen, digamos, siempre con... Familiar, ¿no? Sí, sí, de sí. forma familiar Correcto, sí. lo decidieron Por ustedes. suerte tengo a mi hijo acompañándome,
Mi hija estuvo un tiempo, ahora está en el exterior. Nicolás, ¿no? Nicolás, correcto. Nada, estamos trabajando para llevar la marca a donde estuvo en la época, la década del 60, la década del 70. Antes del arribo de las marcas internacionales, las marcas locales tenían mucha relevancia y Zatería González siempre estuvo trabajando en un segmento de mercado de alta, hablemos del ABC1, ¿no? ABC1 le vendía todo lo que es sastrería. Correcto. Y ahora te pregunto, si vos tuvieras que explicarle a nuestro gran público cuál es la diferencia entre un producto de Sastrería González, con la historia además que tiene, con un producto de estos gigantes como por ejemplo Jamie Temu de la industria del fast fashion. Bueno, ¿Cuál es la diferencia entre una prenda de esa? La diferencia es enorme, empezando desde las materias primas, sí, que son de altísima calidad, todas fibras naturales. El fast fashion tiene esa particularidad que necesita un precio muy económico, producir en lugares que a veces no se sabe cuáles son las condiciones en las que trabaja esa gente. Que hay muchos informes que dicen, bueno, como contaba antes Marco, claro, y también Laura, ¿no? Son violatorias de los derechos humanos. Claro. Bueno, se ha hablado muchas veces de qué es lo que sucede o qué es lo que se ve en el sudeste asiático, sin nombrar países específicos, pero sabemos cuáles son los que más aportan a esta industria maltratada, con maltrato con los empleados y materias primas de bajísima calidad. Por ejemplo, a ver, da un ejemplo bien simple para alguien que está del otro lado, que dice, yo no entiendo nada de ropa, pero los estoy escuchando este domingo a la noche y digo, quiero saber si se ve más o menos parecido en una red social, que alguien que por ahí le gusta la ropa se da cuenta de la diferencia, pero alguien que no. Bueno, en una red social todo se asemeja, porque en el rubro nuestro, como en otros, como en el fast fashion o en la alta calidad, más allá, en lo nuestro, vos te tenés que probar, te tenés que poner la prenda encima y ver cuál es la vestibilidad, cómo te sentís, tocar qué es lo que te estás poniendo. O sea, en una red social, digo, un anuncio de Instagram, una propaganda, digo, ¿cómo podemos determinarlo? O sea, no tenemos forma, solo vemos si nos agrada la imagen y si nos agrada el precio. Digo, sí, mucho también por precio. Claro, no hay otra forma, o sea, no hay forma de poder medir cuál es la calidad del otro lado. Esto como pasa muchas veces, la gente que no entiende nada de vinos va al supermercado y compra el vino por el valor, por el precio, no sabe si es bueno o malo, porque no sabe. Pero el precio debe determinar qué tipo de calidad estás trabajando. Ahora, si después vas a las prendas, ¿qué diferencias notorias uno encuentra? Perdón la pregunta básica, ¿no? Pero... Muchas, principalmente en los detalles. En las prendas, yo esto lo digo siempre, los detalles. En un saco nuestro tenés que ser muy detallista para decir esto no está bien, ¿sí? O sea, tratamos de trabajar para la excelencia y de hecho nuestra fábrica es hipermoderna en tecnología porque creemos en lo que hacemos y seguimos avanzando más allá de las situaciones de los momentos de país que sirva o no sirva producir en la Argentina. Lamentablemente hoy es una situación, estamos viendo situaciones complejas de caída de consumo, aluvión de importaciones, que hacen que a la industria la deja tecleando, la deja media que, ¿qué hago? Ahora, Alejandro, vos decías, nosotros venimos, por más que después adquieren Sastrería González, vienen desde hace muchísimo tiempo, venís de hace muchísimo tiempo en el sector textil. Me imagino que habrás pasado todos los vaivenes que pasa la Argentina. Todas las que contó Marco. Exacto. Bueno, ¿cómo hace una empresa... y en tu caso, digamos, un empresario para sobrevivir a todo eso? Y si vos sentís que es uno de los peores momentos, ¿cómo lo sentís vos en este momento, digamos? Mirá, ¿cómo se hace? Yo no te lo sé decir, no sé explicártelo. Sé cómo tuvimos que hacer durante muchos años
en las situaciones que se han vivido. Hay mucho de resiliencia también, ¿no? Sí, la para ser década un del industrial 90 es argentino. la que por ahí se parece un poquito más a esto. Sí. Pasamos por una administración de Macri que también tuvo una similitud, pero no tan profunda. Esto es muy profundo. Yo hago el comentario, digo, a esta administración le llevó 5 meses hacer o lograr lo que logró Menem en la década del 90 en 5 años. Entonces, digo, es virulento. Esto es hiperveloz. Es como la moda. Es hiper fast fashion. Es fast arruinadora para la industria nacional. La industria nacional está pasando por... Pero o sea, no es solo la industria textil y indumentaria. Sí. O sea, en casi 2 años entre campaña y administración, nunca se escuchó hablar, nunca estuvo la palabra industria. La industria argentina, aparentemente, para esta administración, no sirve. No solo la nuestra, hablo de toda la industria. No, entiendo lo que estás contando, pero bueno, como hoy justamente estamos hablando de la textil, Sí. y a ver... Sí, a nosotros nos afecta. También hay otra cosa, que es la gente tiene menos dinero, y estos gigantes vienen y te ofrecen por mucho menos dinero. Es como que uno lo piensa desde el lugar del consumidor y decís, no tiene demasiada solución, porque hay una desigualdad cada vez más grande en la Argentina y en el mundo, y eso hace que cuando uno tiene menos dinero disponible, también vas a las cosas más baratas. Pero yo te digo algo, hasta hace un par de años atrás, sí. en la región, en Latinoamérica, Argentina era el menos desigual. Es sí, verdad. con cierta el coeficiente desigualdad, de Gini nos daba mucho mejor. Pero el menos desigual de Latinoamérica. Sí. Lamentablemente hoy entramos quizás estemos siendo uno de los más desiguales. Pero no por hoy, es una lenta película también, ¿no? Como Sí, de decadencia socioeconómica la Argentina. Lamentablemente. Y ustedes vienen sobreviviendo. Venimos sobreviviendo, sí, claro. Vienen sobreviviendo. Gracias a Dios. Pero preocupados. Pero preocupados. Muy preocupados. Muy preocupados porque más allá de que la ecuación puedas manejarla si produzco en la Argentina o importo, que también nosotros importamos todas las materias primas cuando tenemos proveedores en Argentina, pero más allá de eso, importar el producto terminado o producirlo en Argentina, hoy la pregunta es, decime cuál es el mercado. Porque si yo no tengo un mercado de consumo, o el mercado de consumo es cada día más chiquito, no vale la pena ni producir ni importar. Porque ¿para quién? ¿Para quién voy a importar? Para quien no consume. ¿Se entiende? Entonces, digo, tenemos que primero, como dijo Marco, tenemos que lograr un país con un poder adquisitivo que tenga el asalariado que le permita tener un buen nivel de vida, un buen nivel de consumo. Y como dijo él también, que sea el consumo interno el trampolín para las exportaciones, que es lo que, a fin de cuentas, lo que todos los gobiernos anhelan, dólares. Nunca tienen dólares. Entonces, ¿cómo producís los dólares? ¿Cómo ingresan al país los dólares? O por líneas de préstamo o por ventas. No hay otra alternativa. Bueno, si vos hoy tenés un problema de restricción externa que nadie te presta, bueno, tenés que incentivar la exportación. Tenés que incentivar a que ingrese y exportar manufacturas. La tonelada es un multiplicador infernal en relación a exportar commodities, materias primas, sin elaborar. Claro, se juegan hasta los modelos de país cuando uno piensa este tema, ¿no? Claro. El tema es qué queremos ser, qué modelo de país queremos. ¿Queremos ser Chile, Uruguay? ¿Qué queremos ser? ¿O queremos ser un país que se desarrolle, que tenga industria, que vaya para adelante, que tenga un nivel de consumo aceptable, que las industrias, sin decir, como decían antes, cazan en el zoológico, que las industrias sean competitivas? Digo, hoy, ¿cómo medís la competitividad? Digo, si yo hago el mismo producto que hace otro industrial fuera del país, ¿sí? De cualquier parte del mundo, vamos a hablar de una calidad determinada, y yo tengo la misma cantidad de procesos y la misma cantidad de tiempos de producción, quiere decir que yo no debería tener diferencias con esa industria externa. Las diferencias están dadas de otro lado.
Nos queda poco tiempo y yo tengo tantas preguntas que quedaron afuera. Un clásico de este programa, Alejandro. Pero si vos tuvieras que hablarle al televidente que está del otro lado y ya le llegó esa publicidad por todas las redes, por Instagram sobre todo, de ropa que se parece mucho a la que se vende por ahí en una empresa argentina y está entre comprar eso o ver de ir acá a un local, ¿qué le dirías a ese consumidor que ve una diferencia de precio? ¿Qué mensaje le dirías como consumidor? Porque entiendo que ustedes le están hablando a los tomadores de decisiones, pero si le tenés que hablar al televidente. Bueno, primero tiene que tomar conciencia de si le están ofreciendo un producto super hiper económico. Yo entiendo la necesidad de la gente de consumir moda más económica porque principalmente las mujeres tienen que rotar, porque tienen la necesidad, porque son un poquito más coquetas que los hombres, porque le dan un poco más de importancia a la vestimenta que los hombres. Fíjate que tenemos millones de marcas de ropa femenina y muchas menos de hombres. Pero esto es un tema de consumo. Ahora, lo que hay que lograr es que la gente tenga conciencia en qué es lo que está consumiendo. Si hablamos estas producciones de Shein, o que no sé dónde los producen, seguramente sudeste asiático, o lugares quizá fuera de la ley, no lo sé, no puedo acusar porque no lo sé, pero digo, evidentemente, en una industria de mano de obra intensiva, tiene mucho que ver el costo salarial. Entonces, si te están ofreciendo un producto tan económico, es porque algo está pasando. Hay gato encerrado. O sea, lo que vos decís es al televidente, por lo menos pregúntense, por más que te falte un poco el dinero y digas esto es mucho más barato del otro, pregúntate de dónde viene. Hace una pequeña investigación. Y tenés, si querés, en vez de cliquear 10 veces, cliquea una, recibí, fíjate, che, esto no sirve, sirve. Bueno, digo, es una opinión mía. Un consejo que le daría a los que cliquean, a los cliqueadores seriales. Es que el mundo te lleva a eso, es terrible, ¿no? Sí, y es como hablamos, la gente necesita vestirse más económico. Entonces, a veces el razonamiento, y esto que yo digo, che, pensá un poquito, no tiene sentido, porque necesita comprar ese producto mucho más barato que lo que podés consumir en Argentina. Por eso ustedes le hablan más a los que toman las decisiones y a los que pueden cambiar algo que a la gente que está presa de este sistema. Es que vos fíjate que, hablando de la parte de precios, teníamos un tax, una tarifa, digamos, lo que arancel externo común, OMC era 35% al máximo en producto terminado y 26% materias primas. Estos chicos le bajaron 15 puntos al producto terminado y 8 a las materias primas. ¿Qué te dice? Eso te está diciendo que estás tratando de perforar a la industria nacional, porque estás haciendo mucho más económico a la mano de obra de cualquier parte del mundo. No hablemos de Asia nada más, ¿sí? Entonces, entra al país mano de obra más económica y ya de origen es más económica. Y encima le ponemos un arancel más bajo. Bueno, está a las claras qué es lo que se busca, ¿no? Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Y nuestro último invitado es Gustavo Zubiría, que es el fundador y también el presidente de Manos Argentinas, una marca muy conocida, pero él nos va a contar su historia y es la primera vez que venís, además. Sí, la primera vez. Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Imagino toda la ropa hecha por ustedes, ¿o no? Sí, claro. Sí. Nosotros igual hacemos una ropa más urbana. Sí. Esto empezó en el 90 y pico, desde la decisión de no ser más esclavo de mi papá, que trabajaba con él. Empezaste vendiendo remeras, ¿no? Yo empecé a los 12 años. ¿12 años? Mi mamá, yo vivía solito con mi vieja, ella compraba en el 11 y no sabía vender. Y yo iba departamento por departamento a vender lo que mi vieja traía. Y después, bueno, fue algo que siempre me apasionó. De hecho, tomé la decisión de dejar la secundaria, mal hecho. No lo hagan, chicos. No, no lo hagan. Y bueno, desde ese entonces pasé por todo lo que se te ocurra que esté relacionado a la industria textil. ¿Y cómo nace Manos Argentinas y qué representa para vos?
No, yo no puedo dividir. Para mí, primero nace en esta condición de querer ser independiente, de no tener un horario, de que nadie me diga lo que tengo que hacer, un poco rebelde, digamos. Y después no, tengo un amor profundo por mi país desde toda la vida y la idea de la marca siempre es revalorizar lo que somos como país. No estaba muy de moda en esos momentos, la gente en ese entonces usaba la remera de Gran Bretaña, de Estados Unidos, y no estaba ni visto mal. Muchas banderas, sí. Banderas que no eran de tu país. Y nosotros creo haber sido los primeros en instalar esto de mostrarnos dentro y fuera del país lo que somos. Eso, contale a alguien que es la primera vez que escucha que existe Manos Argentinas. ¿Cómo definís hoy lo que hace Manos Argentinas, lo que vende? Es la marca más argentina del planeta. Primero por su nombre. Y después porque nos enfocamos en los valores de los argentinos desde siempre, o por lo menos los valores que yo considero que tienen los argentinos, porque hay muchas argentinas, ¿viste? Qué sé yo, hacemos una remera de la Negra Sosa, de Atahualpa, del Cuchi Leguizamón, de León Gieco, bueno, cosas relacionadas me parece, a personajes empáticos que han venido como a cambiar algo. Favaloro. Mira. Nunca existió una remera de Favaloro. Y no significa que se venda, ¿eh? O sea, primero se elige una imagen a través de lo que te genera emoción, amor. Después si se vende, bueno, mejor. Pero no es la, digamos, no es la causa por cual uno elige un personaje. Hicieron, por ejemplo, el vestuario de Mex, trabajan con Mex en la fiesta FA. Confiaron en nosotros, hicimos una remera que se vendió ahí en el estadio. Mex Urtiberea, perdón. Sí. Yo no lo sé pronunciar porque es muy difícil el apellido de Mex, yo le digo Mex. Pero bueno, no, fue también una casualidad que nos fuimos conociendo. Yo cuando siento... Nosotros trabajamos con, ahora se le dice influencer, pero desde hace muchísimo tiempo con gente que también uno admiraba y le regalaba una remera, y ese fue el caso de FA. Bien. Bueno, a ver, quiero entrar en el terreno de la polémica del día de hoy, ¿no? Estamos en un programa que habla de una transición energética en contexto de cambio climático y hablábamos al principio con Laura Rocha y con todos los invitados que han pasado por este programa de, bueno, lo contaminante que es la industria textil y sobre todo la industria del fast fashion y del ultra fast fashion. Y hoy en día no hay nadie que no sepa qué es Shein o qué es Temu y todos estos gigantes que vienen a través de plataformas a vender ropa muy barata, sobre todo ropa muy barata de China, ¿no? Es lo que se habla. Sí, sí. ¿Cómo sentís vos que afecta particularmente a tu negocio y qué le dirías a nuestro televidente sobre lo que vos estás mirando como empresario? En particular yo no afecta a mi negocio, afecta el alma de la gente, porque Mirá. Hay un consumo desmedido. El alma de la gente. Y sí, porque hay una insatisfacción que tiene que ver con nada, con esto de comprar por. Yo te diría que nadie compra necesitando. O sea, es como un antidepresivo, ¿viste? No me quiero poner filósofo, pero para mí va por ahí. Esto no para, y no para en muchos otros rubros. O sea, el alto consumo está destruyendo el planeta. La industria textil sí, hay una ambición desmedida desde el consumo, desde la producción y desde los países que fabrican, de donde nace eso. Y como decían los colegas, sin ninguna... a ver, te voy a dar un ejemplo. Estados Unidos tiene prohibido una pintura porque es tóxica para estampar una remera, pero no está prohibido que venga de China. Entonces, digamos, yo creo que eso lo dice todo. O esta claro, falta... viene de China con esa toxicidad, o sea... No es... Claro, allá no son personas, acá sí, allá no existen, acá sí, es como que a veces la sangre del otro es un efecto especial, ¿viste? Cuando uno lo ve. Yo me niego a entrar en esas plataformas, primero me niego porque no compraría, pero también me puedo tentar. Entonces, como me autorregulo desde ahí. Yo ya te digo, para mí es una cuestión de ambición e insatisfacción de la gente que llena esos vacíos comprando. Ahora, te pregunto a vos porque no se lo pregunté a los invitados anteriores y me interesa ir tocando distintas cositas con ustedes. Si vos le tenés que contar a nuestros televidentes, bueno,
sabemos y se describió cómo más o menos trabajan y cómo es la cadena de producción de esos gigantes del fast fashion. Ahora, ¿cómo trabaja Manos Argentinas? ¿Qué le contás? ¿Cuál es la diferencia? Mira, primero hay que destacar que el rubro textil en Argentina es muy informal. ¿Sí? Hay quienes quedamos en el medio, digamos, como dijo el colega, hay hilanderías que tienen un sistema de trabajo. Están las grandes marcas que tienen 7, 10, 15 locales, y después estamos en el medio que somos los más, donde yo en particular trato de trabajar a conciencia con la gente que cose, nos ponemos de acuerdo. ¿Sabés quiénes son? Sí, claro. ¿Cómo no sé quién? Sí. No, bueno, te pregunto porque entiendo que la descripción de estos gigantes de China o de otros países... No. Los tienen en condiciones en otros países y no saben ni quiénes son, por eso te digo. Sí, no te entendí. Sí, por supuesto. A ver, no existe en la Argentina una fábrica que haga todo, digamos. Cierto, algunas marcas como González, que es un oficio hacer un traje, digamos, no cualquiera te lo hace, y tiene casi todos los procesos adentro. En el caso de nosotros, yo hago, ponerle 40 productos distintos, hago bombacha de campo, una camisa, cada cosa tiene 10.000 logísticas, llevo, traigo, voy al ojalador, digamos, es un laburo recontraartesanal. No soy víctima, me encanta lo que hago, o sea, víctima es... Pero no es que es una fábrica de tac, donde está todo adentro. No existe ninguna marca que atrás haga sus camisas o haga sus pantalones, no existe. En el medio hay cortadores por un lado, hay fabricantes por otro, está el del botón allá, está el que cose ahí, el que plancha, el que pone el ojal y botón, digamos. Es una industria muy desorganizada, eso hay que reconocerlo. Sí. A mí me encanta hacerlo, digamos, no reniego de eso. Pero en el medio, cuando la gente empieza a comparar, se puso de moda, dejen de robar, ahora se les acabó el curro, a un textil. Entonces, la comparación que la gente habitualmente hace, y es la que tiene posibilidad de viajar, que no todos pueden, ponele, van a Madrid, a la Gran Vía, hay un local de Zara, H&M, le estamos haciendo publicidad o no. No importa, pero para entender un poco. O Primax. Sí. Al argentino le encanta Primax. Van con la familia, se llenan el changuito de remera. Ahora, esa remera ponerla paguen 10 euros, 11. Yo lo he hecho, tengo que decir. No, la verdad pero yo he pasado también por mi laburo, pero quiero decir, ¿dónde está la comparación? Cuando se meten en esas tiendas, cuando vienen acá se van a los shopping de alta gama. Entonces, están comparando desiguales. Pero también encontrás, no me quiero ni meter ahí porque es otro tema más, pero en ese Zara de Madrid te salió 35 euros un saco y lo comprás acá a 300.000, que entiendo que tiene que ver con otras cosas. El dueño de Zara es una de las personas más ricas, se llama Armando Ortega. Sí. ¿Vos te creés que levanta el teléfono, che, en Argentina más caro porque la Argentina lo paga? No, es un problema fiscal. En el medio, un shopping, cualquier colega que tiene que sobrevivir con 8 turnos de persona, lo que compra uno tiene que vender a 5. Pero eso no lo hace ladrón. Eso lo hace un héroe, ponele, porque de otra manera no podría existir. Entonces, hay mucho trasfondo, es difícil explicarlo. Ahora, Argentina tiene productos muy baratos, como todo el polo industrial que está en Flores. Entonces, vos tenés que comparar una prenda de Primax con Flores. Lo que pasa es que Primax tiene aire acondicionado, ascensor, digamos, está decorado de una manera que parece otra cosa, pero es lo mismo. Y a eso sumale, ¿dónde fabrica Primax? O sea, Primax viaja a Oriente y le dice, yo pago esto, 10 millones de remeras blancas, ¿te sirve? Y no sé cómo hablan, ¿viste? Pero me imagino, esto vale esto, tú, y se vuelven, ¿viste? Bueno, así no funciona la vida, digamos. La ropa... Para mí también es una cuestión de soberanía, ¿viste? Porque en los años 50 o 40 le regalaron a las mujeres en esa época una máquina de coser. Bueno, o sea, hay un oficio detrás de esto, la que te arreglaba la ropa, el ruedo, te achicaba la remera, se adelgazaba, te agrandaba, se engordaba. Digamos, detrás de esto hay oficios, no es gente... Modistas, el traje a medida... Entiendo que todo evolucionó de una manera, para mí, para mal, porque hay más ropa que personas. ¿Entendés? Hay más ropa, porque estamos pasando en este programa imágenes, ¿no?, de las montañas, las pilas de desechos de ropa.
Y es cierto, hay más ropas que personas y uno, yo lo pienso también, a veces digo, ¿qué hago con tanta ropa, no? Como... Te vas llevando, vos si abrís el placar, bueno, vos manejás medios, capaz que siempre tenés que estar vestida distinto, pero el común de la gente debe tener 4 pares de zapatillas, 30 remeras. Y después por ahí usás todos los días la misma zapatilla. No, pero por supuesto. Entonces, hay una desorganización y el Estado no concientiza, o sea, esa sería una solución. ¿Debería venir de arriba todo esto? Pero claro, yo salgo de acá y me voy a mi empresita, no pude haber cambiado nada, salvo de haber dicho algo interesante, que haya podido concientizar, pero hay muchas, por ejemplo, regular, si vos regulás un medicamento, sí, porque es mortal, tenés que regular las composiciones de la mercadería que viene, o dónde se hace. Entonces, hay muchas cosas que solamente dependen del Estado. Entonces, y también hay muchas pequeñas buenas ideas que se pueden ir implementando. Ahora, tenemos que ir cerrando solo por una cuestión de tiempo y a mí me interesa escucharte, ya que viniste en modo filósofo. Sí, no lo pude evitar. No, pero me encanta, hablaste del alma, me gustó. Me encantaría que vos cierres este programa con un mensaje a todos. Nos están escuchando personas muy diferentes de todo el país, porque se mira en todo el país, me escriben del interior, de paso, gracias por mirarnos y escribirnos siempre. Y también nos escuchan tomadores de decisiones. ¿Te gusta dar un mensaje final? ¿Es tu momento de gloria para decir te voy a decir algo? Sí. Teniendo en cuenta que es un programa que habla del contexto de cambio climático, de que las inundaciones son cada vez peor, que los incendios son cada vez peor, que el calor es cada vez más fuerte, que el frío es cada vez más fuerte, que claramente se ve que estamos en contexto de cambio climático y también en un país y en un mundo cada vez más desigual. Mira, voy a cerrar con una frase de una terapia que hice con mi psicóloga. En realidad es raro esto. No, está bien. Pero me quedo con esto. Más deseás, más sufrís. Y eso abarca todo. Abarca el deseo constante en querer tener algo que en realidad no te va a generar satisfacción y lo relacionamos al consumo, no cambia nada. Más querés, más sufrís. Más deseás. Es el no saber parar, ¿viste? Yo en mi negocio, como lo vivo a sí mismo, trato de que todo vaya teniendo sentido, aunque a veces no te salga. Entonces yo me quedo con eso. Más sufrís y más sufre el planeta también, ¿no? No, pero por supuesto, cuando hablo de uno, hablo de todo, porque esto es colectivo, no lo hago autorreferencial. Yo creo que ahí está un tema con la humanidad y después, sobre todo, las discusiones berretas de la política que, digamos, hay tantas buenas ideas, pequeñas, que se pueden aportar y no están en la discusión. La verdad es súper interesante escucharte, es la primera vez que te entrevisto, me encantaría que vuelvas. Gracias por venir al programa. Gracias por el espacio. Nos han abierto un sinfín de preguntas y también de ventanas para seguir profundizando en este tema. Como le dije a alguno de nuestros invitados hoy, esto es una conversación que recién arranca. Vamos a seguir charlando de este tema en este programa porque tiene que ver con lo que hablamos acá. Tiene que ver porque nosotros estamos todos metidos en el mismo bote, que es, bueno, vivimos en el planeta Tierra, hay un contexto de cambio climático, el mundo tiene que ir hacia una transición energética. Es de las pocas cosas que se pusieron de acuerdo todos los países del mundo y sin embargo a veces pareciera que estamos cada vez peor. Esperamos que les haya interesado mucho el programa de hoy y los esperamos el próximo fin de semana.